Día 31. Madre que reúne a la familia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Es el gran sueño de Jesús. Un solo rebaño, como hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hoy el problema del ecumenismo, de la unidad de los cristianos, está muy vivo, aunque lejano de su solución. El Señor oró para que llegáramos a ser una sola cosa, como Él y el Padre, y para que esta unión sea el motivo para hacer que el mundo crea en Jesucristo. Por el contrario, los cristianos se presentan escandalosamente divididos. ¿Cómo ha sido posible esto? Una primera división tuvo lugar en tiempos de Nestorio. El concilio de Éfeso se pronunció sobre la persona de Jesús y de María en el año 431, pero los nestorianos existen todavía hoy. En 1050 se dio la gran división del Oriente Ortodoxo, por motivos que hoy difícilmente comprendemos. Después de casi 500 años, se llegó a la gran división de la Reforma Protestante en 1517, seguido poco después, en 1534, por la división de los anglicanos. Desde entonces, los fraccionamientos son incontables y se han creado brechas cada vez más profundas, empeoradas por las guerras, las persecuciones, las discriminaciones. Una Babel ante la cual uno se pregunta, ¿pero son estos los cristianos, los verdaderos seguidores de Jesús? Hoy se busca el acercamiento, el diálogo. Es famoso el encuentro del Papa Pablo VI con el patriarca Atenágoras, luego con el primado de la Iglesia Anglicana, después con el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Parece que solo el Papa pide perdón a todos por los errores del pasado. Pensemos en las múltiples excusas expresadas por el beato Juan Pablo II. Es un hecho que solo él, con su ascendiente espiritual, ha podido invitar a un encuentro entre todas las religiones en Asís. Lo mismo promovió y realizó Benedicto XVI. Pero sin mucha oración y conversión de parte de todos, como indica el Vaticano II, no se llegará nunca a la unidad. Por eso vemos como una de las iniciativas más bellas y fructíferas el octavario de oraciones por la unidad que se ha ido afianzando cada año del 18 al 25 de enero. Con todo, aún arden las divisiones, incluso en las ocasiones de encuentro. Recuerdo en el ya lejano 1984 una peregrinación de anglicanos a Lourdes. Hubo oración en común y luego para la celebración eucarística. Los anglicanos asistieron con compostura a la celebración de los católicos, pero sin tomar parte activa. ¡Qué tristeza! ¿Qué papel tiene María en el movimiento ecuménico? ¿Es madre de unidad o motivo de división? León XIII no dudaba en afirmar: la causa de la unión de los cristianos pertenece específicamente al oficio de la maternidad espiritual de María. Pero si es así, aparentemente se observan posiciones rígidas y concepciones tan distantes que parecen insolubles. Pero si se va más al fondo, se puede ver que las verdaderas diferencias se refieren no tanto a María, sino a la concepción de la Iglesia, el papel del papado, la interpretación de la Sagrada Escritura, que dejada la libertad individual, puede transformarse en instrumento de perdición, como advierte San Pedro. Un hecho real es este: todo el mundo protestante, ante un pontificado tan marcadamente mariano como fue el de Juan Pablo II, se ha sentido forzado a volver a estudiar la figura de María. Para muchos ha sido un feliz redescubrimiento el comentario de Lutero al Magnificat. Sobre todo, pesa sobre el mundo protestante la barrera del silencio sobre la figura de María. Lo afirmaba claramente el calvinista, muy abierto, Fray Roger Schutz, fundador de Taizé. Después de 4 siglos de división, la conspiración del silencio mantenido en torno a María hace imposible cualquier encuentro.
Al comienzo de la Reforma no existía esta conspiración del silencio. Es un silencio que poco a poco se va superando sobre la base común de la Biblia. Pero el camino es largo. No es como cuando varios partidos políticos deben ponerse de acuerdo para formar un gobierno. Cede un poco el uno, luego el otro, para llegar a un programa en común. Aquí es algo enteramente distinto y lo que cuentan no son las tácticas. El camino de la unión parte de la certeza que es Cristo quien la quiere. Los coloquios permiten muchas aclaraciones porque después de siglos de separación, cada cual está lleno de prejuicios sobre los otros, atribuyéndoles ideas que no tienen e ignorando realidades existentes. Cuando al hablarles a católicos, anunciábamos que entre los protestantes hay monasterios de hermanas, por ejemplo las Hermanitas de María, que hay monasterios benedictinos y franciscanos. Los oyentes miraban pasmados al escuchar cosas que jamás se habrían imaginado. Más aún, cuando se habla de María a los protestantes, naturalmente con base en la Biblia. Por eso hoy es también cada vez más común encontrar familias protestantes orando en santuarios marianos. La posición de los protestantes en relación con María es muy variada. Desde los primeros tiempos se encuentran diferencias entre Lutero, Calvino y Zwinglio. En general, podemos repetir que no hay dificultad en cuanto a los primeros grandes dogmas marianos anteriores a todas las divisiones. María, Madre de Dios y siempre Virgen. Los dogmas más recientes o son negados o son dejados a libre interpretación. Pero donde es más fuerte la diferencia es en cuanto al culto. El culto a la Virgen debe ser cada vez más purificado de elementos que lo deterioran y que quizá lo han opacado: el fanatismo, el integrismo. Concluimos con las optimistas palabras de Pablo VI. El amor hacia la Madre del Señor se hace sensible a las trepidaciones y a los objetivos del movimiento ecuménico. Ante todo, porque los fieles católicos comparten con los fieles de las iglesias ortodoxas la veneración de la gloriosa Theotokos, Madre de Dios, y su aclamación como esperanza de los cristianos. Se unen a los anglicanos cuyos teólogos clásicos ilustraron la sólida base escriturística del culto a la Madre del Señor, y sus teólogos contemporáneos subrayan mayormente la importancia del lugar que María ocupa en la vida cristiana, y se unen a los hermanos de las iglesias de la Reforma, en las cuales florece vigoroso el amor por las sagradas escrituras en su glorificar a Dios con las mismas palabras de la Virgen. El documento de Pablo VI termina afirmando que el culto a la Virgen es el camino que conduce a Cristo, fuente y centro de la comunión eclesial.